Este video es un explicativo sobre lo que significan los tipos de variables de estadística, ¿sí? Para empezar, ¿qué es una variable? Una variable es el aspecto que se estudia en un estudio estadístico. ¿Sí? Si, por ejemplo, yo necesito determinar el promedio de edad de un grupo de clientes de un restaurante determinado, entonces el aspecto que yo voy a analizar sería la edad de las personas y en ese caso la variable se llama cuantitativa. ¿Por qué? Porque es una variable que es un número. Sin embargo, si yo le pregunto al grupo de clientes cuál es el plato que prefieren comer, entonces ahí pasa a ser la variable una categoría, o sea, una palabra. Y ellos me dirán como respuesta el plato favorito. Entonces, en ese caso, el plato preferido o favorito es una categoría, es una palabra y recibe el nombre de variable cualitativa. Entonces, en síntesis, las variables cualitativas son aquellas variables que son palabras, que son categorías, ejemplo, marca de automóvil, sabor preferido de helado, color de ojos, etcétera. Y las variables cuantitativas, sin embargo, son variables que se refieren a cantidades numéricas, por ejemplo, la edad, el peso, la estatura de una persona, etcétera. Ahora, en los tipos de números que existen, las variables cuantitativas, ¿sí? Pueden ser discretas o continuas. Las discretas son aquellas variables numéricas que solamente me permiten números enteros, ¿sí? Por ejemplo, el número de personas en un determinado lugar, el número de hijos de una familia, el número de páginas de un libro, etcétera. Esos son números discretos. Y la variable continua es aquella cantidad numérica que me permite que entre dos números exista otro o que existan infinitos. Entonces, en ese caso se refiere a valores que pueden ser, por ejemplo, números decimales, como por ejemplo la temperatura, la distancia. Por lo general se refiere también a lo medible. Bien, entonces de ahí salen dos clasificaciones otra vez que se refieren a las escalas de medición que existe referente a los tipos de variables, ¿sí? Las variables cualitativas que dijimos que son palabras o categorías pueden pertenecer a la escala de medición nominal u ordinal. Cuando es nominal cuando es una palabra que no tiene una categoría o un orden natural, ¿sí? Por ejemplo, el color de ojos, marca automóvil, no hay un orden precisamente en esas categorías. Sin embargo, si yo pregunto el grado de satisfacción sobre un servicio o la preparación académica que tiene una persona, si yo digo, bueno, ¿qué preparación académica tiene? Tiene la primaria, la secundaria, la universitaria, un posgrado, etcétera. Ahí hay un orden natural, hay un orden jerárquico. Entonces, en ese caso, la categoría tiene un orden y se llama variable cualitativa ordinal. En el caso de los números, en las variables numéricas, dijimos las cuantitativas pueden ser de escala de razón o de intervalo. ¿Cuándo es de razón? Cuando el cero es un cero real, o sea, el cero es la ausencia. Por ejemplo, si yo digo que el número de sillas en una sala es cero, es porque no hay sillas. Sin embargo, cuando el cero no es real, ¿sí? Es un cero arbitrario, se dice que el número pertenece a una escala de razón de intervalo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si digo que hace 0 grados de temperatura, 0 grados de temperatura no es que no haya temperatura, sino que marca nada más un punto en donde la temperatura es baja, nada más que eso. Entonces, la escala de razón, el cero es real y la de intervalo, el cero es arbitrario. En síntesis, los tipos de variables se clasifican en cualitativas, cuantitativas y las cualitativas pueden pertenecer a la escala nominal ordinal o las cuantitativas pueden pertenecer a la escala de razón o de intervalo.